Buenas noches, que el Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios el poder estar una vez más junto a ustedes para poder compartir lo que es la palabra de nuestro Dios. En esta hora tenemos lo que es la responsabilidad de compartir la enseñanza bíblica, el estudio de la palabra de nuestro Dios que tenemos programado para el día de hoy, el cual el tema que vamos a ver tiene relación con lo que es la responsabilidad cristiana. Habíamos fijado una hora de comienzo. Ruego la disculpa de poder comenzar un poco después del horario, pero hubo un pequeño inconveniente. Pero lo importante es que ya estamos conectados para poder compartir entonces en esta noche lo que es esta enseñanza o estudio bíblico de la responsabilidad cristiana. Pero antes de ir entonces a la palabra de nuestro Dios, vamos a primeramente a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo a través de una oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, te agradecemos, Señor, en esta hora el poder estar en este lugar, ocupando, Señor, estas plataformas sociales, digitales y virtuales para poder llevar lo que es también el estudio de tu palabra. Queremos que en esta hora nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, nos adoctrines, reveles tu palabra a nuestro corazón y nos ayudes para poder entenderla, comprenderla, atesorarla en nuestra vida y llevarla por obra en nuestra vida diaria. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a estar tomando nuestras Biblias. Importante de que podamos tener nuestra Biblia a mano para poder entonces estudiar la palabra de nuestro Dios. De repente van a haber algunas citas bíblicas que no las voy a leer por espacio de tiempo para no alargarnos tanto, pero importante de que usted que está ahí atento a la enseñanza pueda tener tal vez un papelito, un cuaderno, una agenda, un lápiz a mano y poder tomar apunte de algunas citas bíblicas que también vamos a dar en esta noche para poder ir, ¿no es cierto?, completando, formando la enseñanza bíblica del día de hoy, la cual tiene por título general la responsabilidad cristiana. La responsabilidad cristiana. Bueno, nuestra enseñanza va a estar basada en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, del versículo 23 hasta el versículo 1 del capítulo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 hasta el versículo 1 del capítulo 11. Y el texto central o el texto áureo, como quiera usted llamarlo, lo vamos a tener en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 24. 1 Corintios 10, versículo 24, el cual voy a lecturar. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Basado en este texto central y en las citas bíblicas anteriores que ya le mencioné, vamos a partir de este momento a desarrollar nuestra enseñanza correspondiente al día de hoy acerca de la responsabilidad cristiana. La manera en que la Biblia fue escrita es casi tan maravillosa como el contenido mismo de ella. Como dato ilustrativo, pensemos un momento en las circunstancias que rodearon lo que fue la comunicación de aquel código milenario que denominamos nosotros los 10 mandamientos. El tiempo, una época tan lejana como es en el año 1500 a.C., el lugar, un desierto solitario,
hoy totalmente deshabitado, el auditorio, un pueblo que iba en una transmigración y que en inmensa mayoría nunca llegó a su punto de destino. Nos preguntamos cómo se puede separar aquello de interés local que se refería a las circunstancias del momento de aquello que tiene aplicación universal. Este es un problema que tiene, bendito sea el nombre del Señor, que tiene hoy que resolverse, y la solución no siempre es tan fácil. Pasemos ahora al Nuevo Testamento para considerar aquí un libro que intitulamos Primera de Corintios. Se trata de una carta a una iglesia fundada por el mismo escritor en una ciudad pagana unos 5 años antes. El escritor se daba cuenta de su investidura apostólica y de una inspiración especial del Espíritu de Dios para los mensajes que él ciertamente, ¿no es cierto?, escribía. No hay evidencia, sin embargo, de que Pablo, el apóstol, comprendiera en esos instantes lo que era el alcance de su mensaje para los siglos venideros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, lo que está a la vista es aquí su intensa preocupación por la situación en Corinto, tal como existía en esos mismos días, existe también hoy. Un miembro de la iglesia asiste a un banquete en la casa de un vecino inconverso, está a punto de sentirse importante y de servirse también una suculenta porción del asado cuando un comensal le hace la siguiente observación y le dice: ¿sabe usted que esta res fue sacrificada en el matadero que funciona en conexión con el templo del Dios tal? De inmediato, lo que fue solo cuestión de una sabrosa comida, ¿qué pasa? Inmediatamente viene y se transforma en un problema moral. Entonces, para el hermano de Corinto, la cosa revestía importancia y se exigía de su parte también aquí una recta decisión. Pero nos preguntamos, ¿quiénes de nosotros nos encontraremos alguna vez en situación semejante como el hermano de esta historia? Es cosa de palpitante significado religioso la procedencia de los alimentos que aparecen en nuestra mesa. No le concedemos importancia alguna desde el punto de vista desde nuestro credo cristiano. Entonces nos preguntamos, ¿tiene algún valor para nosotros la epístola que trata del asunto que aludimos? Y tal vez la respuesta puede decir sí, pero es preciso distinguir entre aquello que es de aplicación netamente local y aquello que es de un alcance universal. Entonces, si esta representa la que podríamos considerar nosotros humanamente una deficiencia en la Biblia, nos preguntamos, ¿han pensado qué alternativa le quedaba al Señor? Así no haberlo hecho, como es el caso de darnos un libro con cierto fondo y ciertas referencias locales que encerrarán principios universales, Dios habría estado en la disyuntiva de escribir una Biblia nueva cada 50 años, especialmente adaptada para la comprensión de diversos sectores de la humanidad. Su infinita sabiduría le ha aconsejado que era mejor darnos la revelación de su voluntad en la manera en que lo ha hecho el Señor. Entonces, se requiere de parte nuestra
iluminación para entenderla correctamente, así sea que podamos nosotros tener hoy esa iluminación para entenderla, y el Señor no se siente en la obligación de premiar la indolencia, de premiar la negligencia y de premiar la ignorancia. Ya nosotros todos estamos capacitados para poder tener esa iluminación y poder entender la palabra del Señor. A medida que nosotros buscamos a Dios, a medida que vamos escudriñando la palabra, que vamos entrando, ¿no es cierto?, a profundizar la Escritura, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viene, nos da ese entendimiento, nos ilumina, nos capacita para que nosotros podamos entender y comprender su palabra. Entonces, dentro de esta enseñanza o este estudio que estamos teniendo en este día, que habla acerca de lo que es la responsabilidad cristiana, tenemos como primer punto lo que es escogiendo lo mejor entre lo bueno. Escogiendo lo mejor entre lo bueno. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24, dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito. Las palabras aquí, todo es lícito, habría que tomarlas a la luz de la lista dada en el capítulo 6 de esta carta. Si nosotros vamos al capítulo 6, encontramos, ¿no es cierto?, allí una lista que el apóstol Pablo menciona cuando hace referencia a los litigios delante de los incrédulos. Entonces, tenemos que tomar esta palabra, todo es lícito, habría que tomarla a la luz de la lista dada en el capítulo 6 de esta carta, específicamente versículo 9 y versículo 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, encontramos aquí en estos versículos prácticas que fatalmente tendrían que excluir a los hombres del reino de Dios. El apóstol Pablo está insistiendo aquí en su libertad de acción en las cosas que no son definitivamente inmorales. Y entre las diferentes cosas buenas que se presentaban por delante, él estaba libre para escoger aquello que más le convenía. Quizás algunos ejemplos nos puedan ilustrar este punto en esta hora. En una época no muy lejana, un grupo de buenos hermanos le pareció que el uso de botones en el vestir era signo de mundanalidad. Según su criterio, un ojal y un ganchito cumplían la función en una manera más cristiana. Aquellos hermanos se les conocía por el apodo los hermanos del ojal y del ganchito. Indudablemente que nadie les niega el derecho de tener una opinión, pero la mayoría de nosotros vamos a seguir usando botones. Hay personas que tienen fuertes prejuicios en cuanto al uso del café y el uso del té. Hay quienes admiten el uno y censuran el otro. ¿Cuál posición adoptaremos nosotros? Creemos que se cuentan entre las cosas lícitas y que nadie tiene el derecho de criticar a otro, ¿no es cierto?, su empleo. No obstante, el individuo mismo
puede estar en perfecta razón de rechazar el uno o el otro o ambos. Dentro de las cosas que estiman lícitas puede haber un amplio campo donde se ejercita la elección. Pablo mismo hizo la advertencia, ¿no es cierto? Bienaventurado. Romanos capítulo 14, versículo 22, parte B. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. No hay que ser liberales en formar nuestra lista de cosas lícitas. La regla para el apóstol Pablo era que la cosa en cuestión le ayude y le sirviera de una manera constructiva. Las experiencias nos enseñan las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal. Entonces, aquello que nos resulta provechoso y aquello que no nos sirve. Nos bendiga el Señor, nos ayude nuestro Dios. Según el refrán, lo bueno es enemigo de lo mejor, puesto que al conformarnos con lo bueno, nuestras aspiraciones se satisfacen y perdemos lo mejor. Mientras nos conformamos con lo bueno, nuestras aspiraciones se satisfacen y perdemos entonces lo mejor. Otro factor que guiaba a Pablo en su elección de lo bueno, lo mejor, era que la cosa que escogía resultara en provecho también de otros. Entonces, por lo general, nosotros no aspiramos, ¿no es cierto?, tan alto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, nos bendiga el Señor. Sin embargo, podemos nosotros ver que este es el elevado nivel del ideal cristiano hoy en día. Escogiendo, ¿no es cierto?, lo bueno de lo mejor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga el Señor en esta hora. Amén. Alabado sea su nombre. Tenemos el segundo punto, que es escogiendo lo bueno entre lo dudoso. Lo bueno entre lo dudoso. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25 al 30. Ahí encontramos que nuestra existencia consiste en una serie de elecciones. La clase de vida que llevemos depende de la calidad de esas elecciones. No hay nada que asegure que nunca vamos a cometer un error. No hay nada que nos asegure. Pero no obstante, hay normas que nos pueden hoy en día guiar. Sigamos en nuestra imaginación los pasos de este hermano de antaño en Corinto. Un vecino inconverso con quien él había establecido relaciones de amistad, le invita a un pequeño banquete en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Le invita a un pequeño banquete en su casa. El cristiano no ve motivo suficiente para poder rehusar y aceptar la invitación. Todo pasa sin incidente mientras los comensales sirven la entrada, luego, ¿no es cierto?, el plato de sopa. Entonces se llega a la pieza fuerte de la cena o de la comida, que es el rico asado de carne de vacuno. Nuestro miembro de la iglesia se prepara para servirse con todo gusto cuando se fija que el invitado de al frente le está observando atentamente lo que él está haciendo. Es un conocido con quien recientemente ha sostenido conversaciones respecto al Evangelio y ha encontrado cierta disposición de creer. Y este viene y le pregunta: ¿qué le pasa, amigo? Y el amigo le responde: ¿se da cuenta usted que este animal
fue sacrificado en el matadero del templo de la diosa Diana y que una parte de la carne fue puesta en ofrenda sobre su altar? Ahora, en esta historia que estamos narrando, aquí comienza a tomar otro color. Nuestro hermano cristiano sabe que la diosa Diana existe solo en la imaginación de los paganos y que la carne misma no ha sufrido ninguna contaminación. En lo que a él se refiere, podría comer la carne con buena gana sin sentir ningún escrúpulo, pero el amigo que le interroga había sido adepto del culto de la diosa Diana y todavía no ha llegado a una decisión clara sobre los respectivos valores del paganismo y los valores del cristianismo. De modo que el hermano de esta historia, el hermano en la fe, ¿no es cierto?, de Cristo, estima que lo más prudente es no servirse la presa de carne. Por más gana que tuviera de hacerlo, él decide no servirse. Sé que la elección no ha sido tan fácil y nuestro hermano ha tenido que pensar con rapidez. Al contemplar solamente sus propias convicciones, podría haber comido con gusto, pero meditó en el efecto de su acción sobre el otro. No sé si me va entendiendo. Aquí vemos entonces que Pablo mira la cosa desde otro punto de vista y alega que el invitado de enfrente no tenía derecho de exigir que el cristiano no comiera de la carne beneficiada en el matadero del templo. Si se presentara otra ocasión parecida, no estando presente ningún pagano que pudiera escandalizarse, entonces el hermano quedaba en completa libertad de comer todo aquello que fuese higiénicamente sano. En tal caso, obedecería solo dictados de su propia conciencia. Es decir, hay límites hasta donde las opiniones de otros, ¿no es cierto?, deberían influir en nuestras acciones. No podemos andar todo el tiempo a merced de los escrúpulos de otros. A fin de cuentas, cada cual tiene que responder delante de Dios y de su propia conciencia. Eso sí, debemos nosotros de evitar de poner innecesariamente tropiezos en el camino de otros. Esto es escogiendo lo bueno entre lo dudoso. Pero también tenemos escogiendo lo mejor siempre. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 31 al versículo 1 del capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leerlo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, escogiendo lo mejor siempre. Entonces, nosotros podemos ver aquí a través de la Escritura que el apóstol Pablo coloca todas las elecciones en cuanto a las cosas lícitas sobre el más alto plano posible. Él dice lo siguiente: hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo para la gloria
de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ni los ángeles en el cielo lo podrían hacer mejor. Los ejércitos celestiales no están actuando por ningún motivo más sublime, pero sin embargo, no estamos en el cielo todavía, estamos aquí en la tierra. Es aquí donde tenemos nosotros que aprender a purificar nuestros objetivos y hacer las cosas para la gloria de Dios. Como si fuera un mero agregado a su argumento, Pablo hace esta relación, su célebre clasificación de la humanidad en tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. 2000 años han transcurrido desde que el apóstol puso su pluma para escribir estas letras en esta carta. Pero la clasificación es tan válida en aquel tiempo como también en el tiempo de hoy en la cual nosotros vivimos. Un punto que no conviene pasar por alto es que no seamos tropiezo para los judíos. Lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 10 de 1 Corintios, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí habla de los tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, vemos aquí que un punto que no conviene pasar por alto es que Pablo dice que no sean tropiezos para los judíos. El antisemitismo es siempre una fuerza de persecuciones, pero no obstante, el cristiano tiene el deber. Mientras nosotros caminamos sobre este globo terrestre, nunca podremos concebir un ideal más útil y más alto, aquel el cual fue expuesto por Pablo. Yo le decía que el antisemitismo es siempre una fuerza latente en el mundo. Indudablemente los mismos judíos dan motivo para alguna de sus persecuciones, pero no obstante el cristiano tiene el deber de mantenerse alejado de cualquier espíritu o de cualquier actitud antisemita. Nuestra deuda a Israel por habernos dado la Biblia y el Salvador cancela con creces cualquier daño que la nación pudiera habernos hecho. Entonces, nosotros, queridos hermanos, mientras caminemos sobre este globo terrestre llamado tierra, nunca podremos concebir una idea más útil y más alto que aquel que fue expuesto por Pablo, de buscar por todos los medios la salvación de todos los hombres. Ni este siglo ni ningún otro ha producido nada mejor. El dedicar nuestras vidas sinceramente a esta finalidad, estamos efectivamente escogiendo nosotros lo mejor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos hoy una responsabilidad cristiana. Y dentro, amados hermanos, de esa responsabilidad cristiana que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el poder escoger lo mejor entre lo bueno, lo mejor entre lo dudoso, y escogiendo lo mejor siempre. No nos agrademos a nosotros mismos, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
nosotros como hijos de Dios y dentro de nuestra responsabilidad cristiana, estamos llamados a ser de edificación. Tenemos que ser un nexo de edificación. Tenemos que llegar a otros para edificar a otros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice, versículo 24 del capítulo 10, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo invita y quiere ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien lo dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo quiero aclarar un punto. Cuando habla aquí de beber, no se está refiriendo a bebida alcohólica. Así que espero que alguno no se tome, ¿no es cierto?, esta libertad, que se vaya a emborrachar, ¿no es cierto?, hasta quedar tirado en el suelo. Total, va a decir, bueno, la Biblia dice, o bebéis, hacerlo, ¿no es cierto?, todo para la gloria de Dios. No tiene que ver, cuando habla aquí, ¿no es cierto?, con bebéis, se está refiriendo no a cosas alcohólicas, ya, que dañan el cuerpo. Recordemos, ¿no es cierto?, de que lecciones bíblicas o estudios pasados hablamos mucho del cuerpo, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, Él habita allí, y que no es nuestro, sino que le pertenece al Señor, tanto el cuerpo como el espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que le metemos también al cuerpo. Como dice Pablo aquí, todo me es lícito, o sea, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, dice Pablo, pero no todo edifica. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar, lo que nosotros tenemos que hacer es todo aquello que nos edifica. Si hay algo que no es edificante para nosotros, entonces no hay que tomarlo, no hay que hacerlo, porque no nos va a edificar. ¿Me entiende? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nos bendiga el Señor. Hay una tremenda responsabilidad cristiana. Recuerde que nosotros somos carta leída también para el mundo. El mundo se fija mucho en lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. El mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Donde quiera que vayamos, hay alguien que nos está observando, hay alguien que nos está mirando y está diciendo, oh, ese que no va a la iglesia, aquella mujer que no va a la iglesia. Sí, si yo lo vi el otro día haciendo esto otro. O tal vez dirán algo bueno de nosotros. No, si esta persona tiene un testimonio intachable, yo nunca lo he visto en ningún paso malo, nunca lo he visto haciendo nada malo. Tiene un testimonio de fe. Practica lo que habla, practica lo que predica. Qué lindo es poder escuchar esas palabras, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, que la gente vea en nosotros a la imagen de Cristo, que la gente vea en nosotros el carácter de Cristo, que la gente vea en nosotros la justicia de Cristo, que donde quiera que vayamos puedan ver reflejado a Cristo en nosotros. Por eso que nuestro testimonio también cae dentro de nuestra responsabilidad cristiana.
Con nuestro testimonio podemos ganar a otros para Cristo, y con nuestro testimonio, con nuestro buen testimonio, ganamos a muchos para Cristo. Y con nuestro mal testimonio, hacemos que muchos también rechacen a Cristo. Dios nos bendiga y Dios tenga misericordia para que nosotros cada día podamos realmente cumplir a cabalidad, ¿no es cierto?, con lo que Dios nos enseña y nos demanda en su palabra. Por eso que no nos agrademos a nosotros mismos, sino que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dentro entonces de la responsabilidad cristiana, pudimos ver en esta hora escogiendo lo mejor entre lo bueno, escogiendo lo bueno entre lo dudoso y escogiendo lo mejor siempre. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, es una bolsa de semilla que en ella siempre vamos a encontrar lo que nuestra vida, lo que esta tierra está necesitando, donde esta palabra tiene que ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Recuerde de que nosotros tenemos una responsabilidad cristiana. El estudio anterior nosotros estuvimos viendo y analizando también lo que era la pureza cristiana, ¿ya? Y dentro de la pureza cristiana hablábamos de las cosas que cierran las puertas al reino de Dios, que están toda esa impureza, todos esos pecados, ¿no es cierto?, que le cierran la puerta del reino de Dios. Hablábamos del principio también del dominio propio y terminábamos hablando acerca de lo que era la dignidad del cuerpo. Y finalizábamos diciendo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener en más respeto y veneración nuestros cuerpos, porque ellos son templos del Espíritu Santo de Dios. Alabado, glorificado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y anterior a eso hablábamos acerca también de la armonía cristiana. Y dentro de la armonía cristiana vimos divisiones profundas, vimos las divisiones carnales y vimos las divisiones partidarias y las divisiones innecesarias. Y en esa enseñanza del estudio bíblico finalizamos diciendo que en la iglesia debe de haber perfecta unidad en amor y sentimiento y pensamiento. Ahora unamos estos tres enfoques centrales de estos tres estudios que hemos visto. Y comenzamos diciendo, repito, en la iglesia debe haber perfecta unidad en amor, sentimiento y pensamiento. También como cristianos debemos de tener en más respeto, veneración nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no nos agradamos a nosotros mismos, sino que cada uno debe agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La próxima semana, en el próximo estudio del día miércoles, vamos a seguir con esta misma línea y vamos a ver y vamos a hablar acerca del amor cristiano. Ya hemos hablado de la armonía, hemos hablado de la pureza y hemos hablado de la responsabilidad. Y vamos entonces a estar analizando lo que es el amor cristiano. Y dentro de este estudio bíblico vamos a ver el camino superior del amor, vamos a ver la nobleza del amor y también vamos a terminar hablando de la permanencia del amor. Así que yo le invito para el próximo miércoles para que estemos conectados y podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Señor con la próxima enseñanza o estudio bíblico que tendrá relación con el amor cristiano. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Que nuestro Dios reciba gloria, honra y alabanza. El texto áureo o el texto central que ocupamos para el desarrollo de esta enseñanza, la responsabilidad cristiana, está en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 24, que dice:
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Recuerde que como hijo de Dios, como creyentes en Jesucristo, como lavados en la sangre del Cordero y candidatos al reino de Dios, cada uno de nosotros tenemos hoy una responsabilidad cristiana, la cual no debemos eludir. Escoja, ¿no es cierto?, siempre usted lo mejor de lo mejor. Escoja, ¿no es cierto?, lo mejor entre lo bueno y escoja lo mejor entre lo dudoso. Espero que esta breve enseñanza pueda haber sido clara y pueda haber llegado a cada uno de sus corazones y usted pueda haber comprendido lo que el Espíritu Santo en esta hora ha querido revelar a su corazón. Hasta aquí yo quiero dejar entonces la enseñanza bíblica que hemos tenido acerca de la responsabilidad cristiana. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo estudio bíblico que nos va a estar hablando entonces acerca de lo que es el amor cristiano. El amor cristiano. Bien, vamos entonces a ir a la oración para agradecer a Dios juntos por este momento que nos ha permitido de poder estar estudiando su maravillosa palabra. Amantísimo Dios y Padre eterno, te agradecemos una vez más el que nos hayas permitido el poder conectarnos y poder, Señor, transmitir lo que fue la enseñanza de tu palabra, que nos hablaba acerca de la responsabilidad cristiana. Nos ayude usted para poder escoger lo mejor entre lo bueno, escoger lo mejor entre lo dudoso y escoger siempre, siempre lo mejor. Padre, esperamos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra necesaria en cada vida y en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente. Le ayude el Señor para cada día poder estudiar y comprender su palabra. Me despido desde Arica. Ha estado su hermano Alfred Alarcón compartiendo una vez más la enseñanza bíblica del día de hoy. Que Dios les bendiga.